Ese día él estaba de viaje, tenía una reunión, cerca de las 9:30 de la mañana, él era una persona muy puntual, no bajó a esa charla que tenía que dar, un compañero ingresa al dormitorio y lo ven con la mano en el corazón. Falleció. Su manito en el pecho, falleció. Esta es la verdad, o sea que podríamos decir que este gran boxeador falleció en Acero Cali de problemas del corazón. Para hablar del corazón, de cómo cuidarnos, vamos a estar hablando con un gran cardiólogo de la ciudad de Resistencia, Javier Pascusi, que le vamos a estar dando la bienvenida y que nos cuente cómo cuidar el corazón. Doctor, no sé si me está escuchando, le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nicolás Bulatovich lo saluda, bienvenido a Buena Tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, Nicolás, te escucho perfectamente. Bueno, a ver, doctor, cuéntenos cómo cuidarnos el corazón, cómo darnos cuenta de que algo no está funcionando bien y evitar lo que sería un paro cardíaco o que se nos pare el corazón, perdóneme por llamarlo de una manera tan cruda. Mira, este caso lamentable que tuvo Acero nos pone en el tapete algunas cuestiones que son muy importantes de recalcar. Los deportistas y las personas que tienen factores de riesgo deben controlarse y hacerse los chequeos periódicos antes de hacer deportes, ¿no? Estamos hablando de una persona que estaba altamente entrenada, que no conocemos profundamente sus factores de riesgo, pero sí algo de la historia familiar de esta persona, ¿no? Esa historia familiar es de riesgo también a él, porque el papá murió a eso de los 48 años y es un factor de riesgo muy poderoso para estar hablando de que era un paciente probable que tenía enfermedad coronaria. Ante estas eventualidades, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta qué factores de riesgo tiene la persona que va a ser estudiada. No importa si ese paciente hace deportes todos los días, tiene que hacerse un chequeo preventivo antes de realizar los deportes habituales, ¿no? Perfecto. Y una persona común y corriente, ¿cómo sería el tema para hacerse un chequeo? ¿Cuándo saber cuándo ir a un cardiólogo? ¿Esperar que me agarre una puntada en el corazón? ¿O cuándo hay, tipo, también desde qué edad? Habitualmente cuando tenés más de 35 años, tenés que hacerte un chequeo antes de hacer deportes en forma intensa, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 horas semanales de deportes. Siempre es conveniente por lo menos una consulta con el cardiólogo que incluye un electro y en algunas ocasiones tenemos que hacer una prueba de esfuerzo, una ecografía cardíaca. Si tenés menos de 35 años y tenés factores de riesgo mayores como ser diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, colesterol alto o antecedentes familiares muy fuertes como tenía en este caso Acero, siempre es conveniente hacerlo antes de los 35 años. Y si vos vas a hacer deporte a nivel competitivo, independientemente de la edad, tenés que hacerte un chequeo cardiovascular. Porque estos factores de riesgo no avisan. Uno no tiene síntomas premonitorios muchas veces y debuta como una muerte súbita. Son enfermedades o muertes totalmente prevenibles, ¿no? Doctor, ¿y esto es hereditario? Porque en un momento la hermana del exboxeador, ella dice que su papá le pasó lo mismo, a su hermano lo mismo, y ella también ya está con todos los cuidados porque en cualquier momento, Dios no lo permita, podría pasar lo mismo a ella. ¿Es hereditario también este problema del corazón o no? Sí, totalmente. No solo la enfermedad coronaria que tuvo el papá la transmitió a sus hijos, sino hay que otras enfermedades cardiovasculares, miocardiopatía hipertrófica y otras, que se transmiten a la herencia, se transmiten a los hijos. Siempre que hay antecedentes cardiovasculares familiares, hay que hacerse controles. Y cuando no hay antecedentes familiares, pero tenés factores de riesgo como ser tabaco, diabetes, hipertensión arterial, también tenés que hacerte los controles porque de esa manera vos evitás problemas futuros. El tabaquista dice, yo hago deportes todos los días y fumo, pero no contrarresta el deporte que hace con el consumo de tabaco. Entonces, ese paciente se tiene que hacer controles igual, aunque no tenga ningún síntoma, porque de esa manera nosotros nos adelantamos a los acontecimientos y evitamos que este paciente pueda tener un infarto, una muerte súbita, angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Perfecto.
Doctor, para que la gente lo pueda visitar a usted en la ciudad de Resistencia, ¿cómo lo puede hacer? Un chequeo al médico. Uno de los mejores me dijeron, ¿eh? No, le agradezco, hay muchos colegas que trabajan muy bien y seriamente, y la verdad que le agradezco igual el comentario. Bueno, nosotros en el Sanatorio Frangioli, en Consultorios Güemes, siempre hacemos chequeos preventivos, tanto para deportistas como para no deportistas, para gente que tiene factores de riesgo. Muchos esperan, como te decía, los síntomas, y a veces los síntomas aparecen tardíamente. Fíjate en este caso lamentable. Si bien el año anterior había tenido un evento coronario que tuvieron que ponerle 4 stents, transcurrió todo un año, no sabemos si él se hacía los controles que tenía que hacerse, y de forma súbita, sin avisar, presenta un cuadro de muerte súbita, ¿no? Probablemente este paciente, si tenía hecho los controles y el tratamiento preventivo, era una muerte evitable. Perfecto. Bien, doctor, gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo y hasta la próxima. Un gusto poder hablar con usted. Muchas gracias a ustedes. Bien, mientras tanto nos cuidamos entre todos, hacerle caso al cuerpo cuando habla, ir a los médicos, que es eso también una actividad para ser responsable. Escuchamos un tema musical, en un ratito seguimos contándote más información, en un ratito escuchamos a la ministra de Salud de la provincia del Chaco, Carolina Centeno.